Hola, buenos días. Este es el vídeo sobre las embotelladoras de Coca-Cola que os dije que iba a hacer en el vídeo de Coca-Cola de hace pocos días y que completa la serie de 3 vídeos que os comenté junto con el de los pares de trading y su relación con los inversores de largo plazo. Os dejo por aquí los enlaces a los otros 2 vídeos de esta serie de 3. En el vídeo de Coca-Cola os comenté que Coca-Cola lleva ya varios años saliendo del capital de sus embotelladoras porque cree que con esto va a aumentar su rentabilidad y es muy posible que sea así. Y de esto parece desprenderse que entonces las embotelladoras de Coca-Cola son un mal negocio porque Coca-Cola no las quiere, así que no habría que invertir en ellas. En ese vídeo de Coca-Cola vimos que tiene sentido que Coca-Cola venda sus embotelladoras, esperando aumentar su rentabilidad, y en el vídeo de hoy vamos a ver que eso es compatible con que las embotelladoras sean una buena inversión. Os voy a poner datos principalmente de Coca-Cola European Partners, porque es, por un lado, porque es la embotelladora más grande de Coca-Cola, y por otro porque es la más fácil de comprar desde España porque cotiza en Madrid. La liquidez de Coca-Cola European Partners en Madrid es baja, pero en otras bolsas como la de Londres, que es donde tiene la sede de la empresa, pues sus acciones tienen una liquidez mucho más alta. Pero para invertir a largo plazo no importa que la liquidez sea un poco más baja en Madrid, o sea bastante baja en Madrid, porque la verdad es que se negocian pocas acciones. Y en cuanto a comisiones, lo más probable es que salga más barato comprarla en Madrid, aunque esto depende de los brokers, porque otros brokers con sede en extranjero, fuera de España, pues a lo mejor sale más barato comprarla en Londres que en Madrid. Pero vamos, con un broker español probablemente sea más barato comprarla en Madrid. Como os decía, Coca-Cola European Partners es la embotelladora más grande de Coca-Cola y se formó en 2016 con la fusión de 3 embotelladoras europeas, las 3. La Coca-Cola de verdad, que vamos a llamar, la que cotiza en el Dow Jones, tenía el 100% de una de esas 3 embotelladoras y ahora tiene algo menos del 20% de Coca-Cola European Partners. Y Coca-Cola European Partners tiene negocio en los 13 países de Europa que veis en este mapa. Es importante que os fijéis que los 13 países son contiguos, hacen frontera unos con otros, porque esto mejora la rentabilidad de la empresa. Por ejemplo, si Coca-Cola European Partners estuviese en otros 13 países distintos, que estuviesen muy separados unos de otros, y tuviese los mismos ingresos en conjunto que tiene ahora, pues su rentabilidad sería más baja porque sus costes serían más altos. Hay negocios en los que no importa que los países en los que esté la empresa estén pegados unos a otros, o que estén muy separados. Pero en otros sí que importa y este es uno de ellos. Otro negocio en el que es importante estar en países contiguos es el de Vidrala, la fabricación de envases de vidrio. Y por eso, si os fijáis, Vidrala procura hacer las compras en países que hagan frontera con países en los que ella ya tiene negocio. Y de hecho Vidrala ha entrado hace poco en el negocio del embotellamiento en el Reino Unido, así que el negocio de Vidrala y el de Coca-Cola European Partners están relacionados. Y creo que es importante ver este tipo de relaciones entre unas empresas y otras porque así se entiende todo mucho mejor. En este otro mapa del mundo he visto las embotelladoras de Coca-Cola en el mundo. Coca-Cola European Partners es la de color rojo. Y lo que quiero que os fijéis en este mapa es que a casi todas las embotelladoras les pasa lo mismo, que tienen presencia en países contiguos. Algunas de ellas están en zonas que no hacen frontera entre sí, si os fijáis, como la naranja, por ejemplo. Pero tampoco están demasiado lejos unas zonas de otras en estos casos. Y que a todas las embotelladoras de Coca-Cola les pase esto, que están en zonas contiguas o casi, pues no es casualidad, sino que se debe a lo que os digo, que este negocio es más rentable si estás en países que hagan frontera unos con otros, más que si estás en países que estén desperdigados por ahí. Esto que acabamos de ver sobre el negocio de las embotelladoras y su presencia en países contiguos es importante porque a partir de ahora pueden ser un buen negocio, a la vez que tiene sentido que Coca-Cola vaya saliendo de sus embotelladoras. Que Coca-Cola salga de sus embotelladoras, pues en principio tiene el riesgo de que unos u otros quisieran dejar de trabajar juntos. Por ejemplo, que Coca-Cola dejase de utilizar estas embotelladoras y cogiese otras, o que estas embotelladoras dejasen de embotellar los productos de Coca-Cola y pasasen a trabajar para otras empresas. Si alguna de las dos partes hiciese algo así, pues está claro que sería un problema muy gordo para la otra parte. Pero es muy poco probable que suceda esto porque una parte necesita a la otra y las dos saldrían perdiendo si saliesen cada una por su lado. Es decir, este riesgo existe, pero es muy bajo. ¿Y qué ganan las embotelladoras de Coca-Cola con que Coca-Cola salga de su capital? Porque en principio parece que no pueden ganar nada. Porque esto debilita un poco, al menos teóricamente, como acabamos de ver, su relación con Coca-Cola. Y además Coca-Cola lo hace porque cree que este negocio es poco rentable. O mejor dicho, Coca-Cola sale de esas embotelladoras porque cree que va a ser más rentable si no está en este negocio. Y todo esto es verdad, pero esto también tiene ventajas para sus embotelladoras. Y la más importante es que las embotelladoras ganan flexibilidad y probabilidad de trabajar con otras empresas que no sean Coca-Cola. No sería completamente imposible que Coca-Cola siguiese presente en el capital de sus embotelladoras y éstas trabajasen para otras empresas, pero sí sería poco probable. ¿Y por qué sería poco probable? Pues por varios motivos.
Pensad, por ejemplo, que a muchos competidores de Coca-Cola les iba a costar encargar el embotellamiento de sus productos a las embotelladoras de Coca-Cola. Porque sería muy lógico pensar, por ejemplo, que Coca-Cola les iba a cargar unos costes más altos que los suyos para que la relación calidad-precio de sus competidores fuese peor y se vendiesen mejor los productos de Coca-Cola. Así que aunque Coca-Cola siguiese estando en sus embotelladoras y quisiese embotellar para otros, pues le iba a ser más difícil conseguir clientes externos. Y si lo miramos desde el otro lado, desde las desventajas para Coca-Cola, pues suponiendo que consiguiese embotellar productos de la competencia, para Coca-Cola tampoco sería muy agradable o muy vendible, como lo queramos llamar, decir algo así en algún momento como, pues en tal país nuestros beneficios se han mantenido, porque aunque nuestros competidores nos han ganado cuota de mercado, nosotros hemos embotellado esos productos que se han vendido mejor que los nuestros y pues no sonaría muy bien. Más por una cuestión de imagen que por otra cosa, pero para estas empresas la imagen es importante. Y esto a los accionistas de la Coca-Cola de verdad no les sonaría muy bien. También sucedería en este caso que los resultados de la Coca-Cola de verdad pasarían a depender en parte de lo que vendieran sus competidores. O también pequeñas marcas locales que vendan productos que no sean competencia directa de Coca-Cola. E igualmente es poco probable que Coca-Cola quisiese estar en una situación así, en la que sus beneficios dependiesen en parte de lo que hagan otros. Así que con esta mayor independencia de las embotelladoras, aunque claro, lógicamente, siguen teniendo una relación muy estrecha con Coca-Cola, pues se abre la posibilidad real de que las embotelladoras de Coca-Cola trabajen para otras empresas que no sean Coca-Cola. Y en eso está Coca-Cola European Partners y las demás, porque tienen posibilidades reales de hacerlo y tienen la intención de hacerlo. Ahora tenemos que ver si lo consiguen o no, pero es probable que sí lo consigan en mi opinión, porque hay una cosa que les favorece y es lo que hemos visto antes. El tamaño de la empresa en este negocio es importante, como hemos visto, porque permite ofrecer unos costes mejores que las pequeñas embotelladoras locales que hay en los 13 países en los que está ahora Coca-Cola European Partners, por ejemplo. También podría comprar alguna de estas pequeñas embotelladoras locales, integrarlas en Coca-Cola European Partners y así mejorar los costes y la rentabilidad del conjunto. Tened en cuenta que a partir de ahora también pueden embotellar productos que no sean competencia directa de Coca-Cola, como vino, leche, aceite o cualquier cosa. Mientras que si las embotelladoras siguiesen siendo propiedad de Coca-Cola, pues es poco probable que Coca-Cola quisiese hacer algo así por lo que hemos visto antes, porque sus beneficios en parte empezarían a depender de lo que se venda en el vino, la leche, el aceite, conservas o cualquier otro tipo de cosa. Para ver mejor las posibilidades de crecimiento que tienen las embotelladoras de Coca-Cola ahora, quiero que os fijéis en este gráfico. La que me importa ahora es la columna de la izquierda. Ahí tenéis los diferentes tipos de productos que embotella ahora Coca-Cola European Partners y su cuota de mercado. Stills son las bebidas sin gas y flavors son las bebidas con gas de sabores como Fanta o Sprite, por ejemplo. Los demás tipos de bebidas creo que se entienden bien. Ahora mismo, lógicamente, esta tabla se corresponde con los productos que vende Coca-Cola y la cuota de mercado que tiene Coca-Cola en cada uno de ellos. Fijaros que el más importante son las colas, lógicamente, donde tiene una cuota de mercado altísima. Pero fijaros también que en algunos productos, como el agua, el té o los zumos, la cuota de mercado de Coca-Cola European Partners es bajísima. Así que en productos como estos puede llegar a crecer muchísimo embotellando productos para otras empresas que no sean Coca-Cola. Este caso me recuerda mucho al de Logista, y vais a ver por qué. Logista era la división interna de Tabacalera que se encargaba de llevar los productos a los estancos. En un momento dado se convirtió en empresa y empezó a ser cada vez menos dependiente de Tabacalera al empezar a trabajar también para otros clientes. Recordad que Tabacalera pasó a ser Altadis cuando se fusionó con la francesa Seita, y lo que en su día fue Altadis ahora es parte de Imperial Brands. El caso es que Logista sigue dependiendo mucho de Imperial Brands, claro, porque es su negocio principal. Pero ya no es el único, porque cada vez tiene más negocios y clientes distintos, y eso lo hace estar cada vez más diversificada y depender menos de su cliente principal. Pues algo así más o menos es lo que pueden empezar a hacer ahora, a partir de ahora, las embotelladoras de Coca-Cola, y creo que la probabilidad de que lo hagan es bastante alta. Suponiendo que lo consigan, pues dentro de 10 o de 20 años, es casi seguro que Coca-Cola seguirá siendo su cliente principal y su negocio principal. Pero en estos 10 o 20 años habrán crecido más que si hubiesen seguido ligadas al 100% a Coca-Cola. Y por todo esto que hemos visto, creo que tienen sentido las dos cosas con las que empezamos el vídeo. Que Coca-Cola espere ser más rentable saliendo de sus embotelladoras, a la vez que sus embotelladoras crezcan más sin Coca-Cola en su capital. Y por tanto, creo que en el futuro lo lógico es que sean buenas inversiones tanto la Coca-Cola de verdad, vamos a llamarla, como sus embotelladoras ya sin Coca-Cola en su capital. De Coca-Cola European Partners, pues ahora mismo casi no hay histórico de datos, porque la fusión de las tres embotelladoras que os dije,
se produjo en 2016, pero para valorarla considerar que es un negocio estable con un cierto crecimiento. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.